El sonido del cristal quebrándose contra el suelo de mármol resonó en el salón principal de Cavendish Hall como un disparo. Arabella Thornycroft permaneció inmóvil junto a la ventana, observando cómo los fragmentos de la copa de vino se esparcían como rubíes líquidos sobre el piso inmaculado. No se volvió para mirar a su esposo. Después de 3 años de matrimonio, había aprendido que la indiferencia era su mejor armadura. «¿Ni siquiera vas a disculparte?» La voz del duque Ambrose Cavendish atravesó el espacio entre ellos, fría como el acero. ¿Por qué habría de hacerlo? Arabella mantuvo la vista fija en los jardines que se extendían más allá del cristal emplomado. «Tú mismo arrojaste la copa. Yo simplemente estaba aquí». Era una tarde de octubre en 1852, y el sol otoñal bañaba los terrenos de la propiedad con tonos dorados que Arabella había llegado a detestar. Gloucester, con sus colinas ondulantes y su catedral imponente, debería haber sido el escenario perfecto para un matrimonio feliz. En cambio, se había convertido en su prisión dorada. Ambrose dio 2 pasos hacia ella, sus botas resonando contra el mármol con autoridad militar. A sus 32 años, el duque de Thornbury era considerado uno de los hombres más apuestos de Inglaterra. Cabello oscuro peinado hacia atrás, mandíbula firme, ojos grises que podían congelar o incendiar según su humor. Pero Arabella había dejado de ver su belleza hacía mucho tiempo. Ahora solo veía al extraño con quien compartía apellido y techo, pero nada más. «Mañana partimos hacia Londres», anunció él, su tono indicando que no era una invitación sino una orden. «El baile de los Ashworth. Tu presencia es requerida». Arabella cerró los ojos brevemente, reuniendo la fortaleza que necesitaba para cada conversación con su esposo. «Envía mis disculpas. No me encuentro bien». «No me encuentro bien», repitió Ambrose con sarcasmo mordaz. «Qué conveniente. Hace 6 meses que no te encuentras bien para ningún compromiso social. La sociedad comienza a hablar, Arabella. Que hablen». Ella se volvió finalmente para mirarlo, su vestido de seda verde esmeralda, susurrando con el movimiento. «¿No es eso lo que siempre hacen? Hablar de cómo el gran duque de Thornbury se casó con la hija del barón Thornycroft para saldar las deudas de juego de su padre. Hablar de cómo su esposa es bonita, pero aburrida, decorativa, pero sin sustancia». La mandíbula de Ambrose se tensó. Era el único indicio de que sus palabras lo habían afectado. «Fue un arreglo ventajoso para ambas familias». «¿Ventajoso?». Arabella dejó escapar una risa sin humor. «Mi padre vendió a su hija de 20 años al mejor postor. Tú compraste un título más antiguo y tierras que lindaban con las tuyas. Muy ventajoso, en efecto, excepto que olvidaron consultarme si yo deseaba ser parte de la transacción». Ambrose dio otro paso hacia ella, y Arabella pudo ver el conflicto en sus ojos grises. Había momentos fugaces como el destello de un relámpago, en los que creía ver algo más profundo en su mirada, algo que se parecía peligrosamente a la culpa o tal vez al arrepentimiento. «No viniste a este matrimonio completamente en contra de tu voluntad», dijo él, su voz bajando una octava. «Recuerdo que aceptaste mi proposición sin protestar. Tenía 20 años». Arabella sintió cómo la vieja herida se abría nuevamente. «Mi padre me dejó claro que no había alternativa. ¿Qué se supone que debía hacer? Huir como una heroína de novela barata. Hice lo que se esperaba de mí, lo que siempre he hecho». El duque desvió la mirada hacia los fragmentos de cristal en el suelo. Un sirviente había aparecido silenciosamente en la puerta, pero Ambrose lo despidió con un gesto impaciente de la mano. «Yo también cumplí con mi deber», dijo finalmente. «Tu padre no enfrenta la prisión de deudores. Tu madre vive cómodamente en Bath. Tu hermano menor estudia en Oxford. Todo gracias a este matrimonio que tanto desprecias». Arabella sintió el golpe de sus palabras, pero mantuvo la compostura. Había aprendido a no mostrar debilidad frente a él. «Nunca dije que no estuviera agradecida por lo que hiciste por mi familia. Simplemente lamento que el precio de su salvación fuera mi felicidad». Ambrose se acercó hasta quedar a solo un paso de ella. Por primera vez en meses, Arabella pudo percibir el aroma de su colonia, cedro y bergamota. Era un olor que alguna vez la había hecho sentir segura, en aquellos primeros días de su matrimonio, cuando aún tenía esperanzas de que pudieran construir algo real. «¿Y crees que yo soy feliz?», preguntó él, su voz apenas un susurro ronco. «¿Crees que es fácil vivir en esta casa cavernosa con una esposa que me mira como si fuera su carcelero?» Arabella alzó la barbilla desafiante. «Entonces,
Deberías haberlo pensado mejor antes de casarte con alguien a quien no conocías ni amabas. El amor. Ambrose pronunció la palabra como si fuera veneno. ¡Qué concepto tan romántico e impractical! Los matrimonios de nuestra clase no se basan en el amor, Arabella. Se basan en alianzas, en deber, en la preservación del linaje. Lo sé perfectamente bien, replicó ella. Me lo has dejado claro cada día de estos 3 años, cada noche que pasas en tu estudio en lugar de en nuestros aposentos, cada cena compartida en silencio sepulcral. Cada mirada que me atraviesa como si fuera invisible. Por un momento, algo cambió en el rostro de Ambrose. La máscara de frialdad se resquebrajó, y Arabella vio un destello de algo crudo y vulnerable. «No eres invisible», dijo él con voz tensa. «Créeme, eres todo menos invisible». Antes de que Arabella pudiera procesar esas palabras, la puerta del salón se abrió nuevamente. Esta vez era la señora Holloway, el ama de llaves de Cavendish Hall, una mujer de 60 años con rostro severo pero corazón bondadoso. «Disculpe la interrupción, Su Excelencia», dijo dirigiéndose a Ambrose, «pero ha llegado un mensajero urgente desde Londres. Dice que trae noticias del Ministerio de Guerra». La expresión de Ambrose se endureció inmediatamente. Como muchos nobles de su posición, mantenía conexiones con varios departamentos gubernamentales, aunque el alcance exacto de su participación siempre había sido un misterio para Arabella. «Llévalo a mi estudio», ordenó. «Iré enseguida». La señora Holloway asintió y se retiró. Ambrose se volvió nuevamente hacia Arabella, pero el momento de vulnerabilidad había pasado. La máscara estaba de vuelta en su lugar. «Esta conversación no ha terminado», dijo. «Partiremos hacia Londres mañana al mediodía. Prepara tus baúles». Arabella lo observó alejarse con pasos firmes y decididos. Solo cuando la puerta se cerró tras él, permitió que sus hombros se hundieran levemente. 3 años, pensó. 3 años atrapada en este matrimonio que era una farsa elegante. Se acercó a la ventana nuevamente, apoyando la frente contra el cristal frío. Los jardines de Cavendish Hall se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Setos perfectamente recortados, fuentes de mármol, senderos de grava que serpenteaban entre rosales. Todo era hermoso y ordenado, como su vida se suponía que debía ser. Pero había un secreto que Arabella guardaba celosamente, algo que ni Ambrose ni nadie más en la casa conocía. Durante los últimos 6 meses, mientras fingía enfermedad para evitar los compromisos sociales, había estado dedicando cada momento libre a algo que le devolvía un sentido de propósito. En la biblioteca del ala este, escondida entre tratados polvorientos sobre agricultura y tomos obsoletos de historia familiar, Arabella había encontrado su refugio. Allí, rodeada de libros antiguos y el olor a papel envejecido, escribía historias, ensayos, reflexiones sobre la condición de las mujeres en la sociedad victoriana, palabras que fluían de su pluma como agua contenida por demasiado tiempo. Y lo más extraordinario de todo, había comenzado a enviar algunos de sus escritos, bajo el seudónimo de A. Thorne, a una publicación progresista en Londres llamada The Women's Chronicle. Para su asombro, habían publicado 3 de sus ensayos, 3 piezas que hablaban de la falta de autonomía de las mujeres casadas, de las leyes injustas de propiedad, de los matrimonios arreglados que convertían a las mujeres en mercancía. Era peligroso, lo sabía. Si Ambrose descubriera lo que estaba haciendo, podría prohibirle escribir. Legalmente, él tenía ese derecho. Tenía derecho sobre todo lo que ella era y poseía. Pero por primera vez en 3 años, Arabella se sentía viva. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Margaret, su doncella personal, una joven de 25 años que había estado a su servicio desde antes de su matrimonio. «Señora», dijo Margaret con su acento suave de Gloucestershire, «la señora Holloway me pidió que viniera a ayudarla a preparar el equipaje para Londres». Arabella asintió con cansancio. «Gracias, Margaret, pero primero necesito que hagas algo por mí». La doncella se acercó, sus ojos castaños llenos de preocupación. «Por supuesto, señora, lo que necesite». Arabella bajó la voz, aunque estaban solas en el salón. «Necesito que envíes una carta esta tarde. A Londres. Es urgente que llegue antes de que nosotros partamos mañana». Margaret asintió sin hacer preguntas. Durante meses había sido la cómplice silenciosa de Arabella, enviando y recibiendo correspondencia sin que el duque lo supiera. «Lo haré personalmente, señora. Iré al pueblo antes del anochecer». «Gracias».
Arabella le apretó la mano con gratitud. No sé qué haría sin ti. Cuando Margaret se retiró, Arabella permaneció en el salón vacío, rodeada por el silencio opresivo de Cavendish Hall. Los fragmentos de cristal seguían en el suelo, brillando como advertencias diminutas bajo la luz dorada del atardecer. Mañana irían a Londres, a ese mundo de bailes y teatros, de conversaciones superficiales y sonrisas falsas. A ese escenario donde ella y Ambrose interpretarían el papel de pareja aristocrática perfecta, mientras por dentro su matrimonio estaba tan roto como la copa de vino en el suelo. Pero Londres también significaba algo más. Significaba la oficina de The Women's Chronicle. Significaba la posibilidad de conocer finalmente a las personas que habían publicado sus palabras, que creían en sus ideas. Significaba esperanza. Y en este matrimonio sin amor, la esperanza era lo único que le quedaba. El carruaje se detuvo frente a la residencia londinense de los Cavendish, en Mayfair, justo cuando las campanas de la iglesia cercana anunciaban las 4 de la tarde. Arabella observó la elegante fachada de piedra Portland a través de la ventanilla, sintiendo el peso familiar de la ansiedad asentarse en su pecho. La casa de Londres siempre le había parecido aún más fría que Cavendish Hall, a pesar de estar rodeada por la bulliciosa vida de la ciudad. Durante todo el viaje desde Gloucester, Ambrose había permanecido absorto en una serie de documentos que había sacado de su maletín de cuero. Ni una sola palabra habían intercambiado en las 5 horas que duró el trayecto. Arabella había fingido dormir durante gran parte del camino, aunque en realidad su mente había estado ocupada planeando cómo podría escaparse para visitar las oficinas de The Women's Chronicle. «Hemos llegado», anunció Ambrose innecesariamente, guardando sus papeles. El lacayo abrió la puerta del carruaje y Ambrose descendió primero, extendiendo su mano para ayudar a Arabella. Ella la tomó brevemente, sintiendo la firmeza de sus dedos enguantados, antes de soltarla en cuanto sus pies tocaron la acera. La puerta principal se abrió de inmediato, revelando al mayordomo londinense, el señor Pemberton, un hombre de 65 años, con una postura impecable y una expresión perpetuamente seria. «Bienvenidos, Su Excelencia, señora duquesa», saludó con una reverencia. «Sus aposentos están preparados. La cena se servirá a las 8 en punto, según sus instrucciones». Arabella apenas escuchó el resto de las palabras del mayordomo. Sus ojos se habían posado en el montón de correspondencia que descansaba sobre la bandeja de plata en la mesa del vestíbulo. Reconoció de inmediato el sobre color crema con el sello discreto de The Women's Chronicle entre las invitaciones y cartas formales. «¿Señora duquesa?». La voz de Pemberton la sacó de su ensimismamiento. «¿Desea que Margaret la acompañe a sus habitaciones?». «Sí, gracias», respondió Arabella, intentando mantener su voz neutral mientras sus ojos volvían a la correspondencia. Ambrose ya había tomado su propia pila de cartas y se dirigía hacia su estudio. «Tengo asuntos que atender», dijo sin mirarla. «Nos veremos en la cena». En cuanto desapareció por el pasillo, Arabella se acercó a la mesa y deslizó discretamente el sobre de The Women's Chronicle entre los pliegues de su capa. Nadie pareció notarlo. Margaret apareció en lo alto de la escalera y Arabella subió rápidamente, ansiosa por leer el contenido de la carta en privado. Sus habitaciones en la Casa de Londres eran espaciosas pero impersonales. Paredes tapizadas en seda color marfil, muebles de caoba oscura, cortinas de terciopelo azul que bloqueaban la luz grisácea de la tarde londinense. «¿Desea que prepare su vestido para la cena, señora?», preguntó Margaret mientras comenzaba a deshacer el equipaje. «Sí, el de seda color burdeos», respondió Arabella distraídamente, dirigiéndose hacia el pequeño escritorio junto a la ventana. «Y Margaret, necesitaré salir mañana por la mañana, temprano». La doncella levantó la vista sorprendida. «¿Tan pronto, señora? Pensé que el baile de los Ashworth no era hasta mañana por la noche». «Hay algo que debo hacer antes». Arabella sacó el sobre de su capa y lo sostuvo entre sus manos. «Algo importante». Margaret asintió comprensivamente. Durante meses había sido testigo silenciosa de la doble vida de su señora, y aunque no conocía todos los detalles, su lealtad era inquebrantable. «Haré los arreglos necesarios. Tal vez una visita a la modista podría ser una excusa apropiada». Arabella le dirigió una sonrisa agradecida antes de romper el sello del sobre. La carta estaba escrita en la elegante caligrafía de la señora Elizabeth Hartley.
la editora de The Women's Chronicle. Estimada señorita Thorne, su último ensayo sobre las leyes de propiedad marital ha causado una respuesta extraordinaria entre nuestros lectores. Hemos recibido más de 50 cartas en respuesta, la mayoría expresando su apoyo entusiasta a sus ideas. Sin embargo, debo informarle que también hemos recibido cierta atención no deseada. 2 publicaciones rivales han especulado sobre su identidad y algunos círculos conservadores han comenzado a denunciar sus escritos como peligrosos para el orden social. Bajo estas circunstancias, me gustaría reunirme con usted personalmente para discutir el futuro de nuestras colaboraciones. Si es posible, podría visitarnos mañana a las 10 de la mañana en nuestras oficinas en Bloomsbury. Con mis mejores deseos, Elizabeth Hartley. Arabella leyó la carta 2 veces, sintiendo cómo la emoción y el miedo se mezclaban en su pecho. 50 cartas de respuesta. Sus palabras estaban llegando a la gente, haciendo que pensaran, que cuestionaran. Pero también había peligro. Si su identidad se descubría, si alguien conectaba a A. Thorne con la duquesa de Thornbury. ¿Malas noticias, señora?, preguntó Margaret suavemente, notando la palidez en el rostro de Arabella. No, respondió Arabella, doblando cuidadosamente la carta. Todo lo contrario. Pero mañana es más importante que nunca que nadie sepa a dónde voy. La cena esa noche fue un asunto tenso y silencioso. Arabella y Ambrose se sentaron en extremos opuestos de la larga mesa del comedor, con 6 sillas vacías a cada lado, como 2 extraños obligados a compartir espacio. El único sonido era el tintineo de la plata contra la porcelana y los pasos discretos de los sirvientes. Arabella apenas probó el consomé de ave ni el salmón escalfado. Su mente estaba en la reunión del día siguiente, en lo que la señora Hartley querría discutir, en los riesgos que estaba corriendo. «No has comido casi nada», observó Ambrose de repente, rompiendo el silencio. Arabella levantó la vista, sorprendida de que él hubiera notado. «No tengo mucho apetito». «Estás demasiado delgada», continuó él, su tono más cercano a la preocupación que a la crítica. «La señora Holloway me ha comentado que últimamente apenas comes». «La señora Holloway debería ocuparse de sus propios asuntos», replicó Arabella con más aspereza de la que pretendía. Los ojos grises de Ambrose se endurecieron. «El bienestar de mi esposa es su asunto. Y el mío también, lo creas o no». «Qué reconfortante». Arabella dejó su tenedor sobre el plato con un clic audible. «Después de 3 años de indiferencia, de repente te preocupas y como lo suficiente». Ambrose tomó su copa de vino, observándola por encima del borde con una expresión indescifrable. «No he sido indiferente». «Ah, ¿no?». Arabella sintió cómo la frustración de años comenzaba a hervir bajo su compostura cuidadosamente mantenida. «¿Cómo llamarías entonces a un esposo que pasa cada noche en su estudio, que viaja a Londres sin siquiera informar a su esposa, que la trata como una pieza más del mobiliario? Yo podría decir lo mismo de una esposa que evita mi compañía a toda costa», respondió Ambrose, su voz peligrosamente baja, «que rechaza cada invitación que hago, que se encierra en la biblioteca durante horas haciendo Dios sabe qué». El corazón de Arabella dio un vuelco. ¿Sabía él sobre su escritura? No, era imposible. Había sido extremadamente cuidadosa. «Leo», dijo finalmente. «Leo libros. ¿Es eso un crimen?» «No». Ambrose dejó su copa con más fuerza de la necesaria. «Pero el secretismo sí lo es. Vives bajo mi techo, llevas mi apellido, y sin embargo eres un misterio para mí». Arabella sintió una risa amarga burbujeando en su garganta. «¿Y de quién es la culpa? Desde el día de nuestra boda dejaste claro que este matrimonio era una transacción de negocios. No me pediste que compartiera mis pensamientos, mis sueños, mis miedos. Solo esperabas que fuera la duquesa perfecta, silenciosa, decorativa, obediente. Eso no es justo». La voz de Ambrose tenía un matiz de algo que Arabella no pudo identificar. ¿Dolor? ¿Arrepentimiento? «Intenté acercarme a ti en los primeros meses, pero cada vez que lo hacía, te retraías como si mi presencia te resultara ofensiva, porque sabía la verdad». Arabella sintió cómo las lágrimas amenazaban con aparecer, pero se negó a derramarlas. «Sabía que no me habías elegido por amor, sino por conveniencia, y no podía soportar la idea de entregarme a alguien que me veía simplemente como una adquisición ventajosa». El silencio que siguió fue denso y cargado. Ambrose la observó durante un largo momento, y Arabella vio emociones conflictivas cruzar su rostro.
sorpresa, comprensión, algo que parecía peligrosamente cercano al remordimiento. «Arabella», comenzó, su voz inusualmente suave. «Yo...» Pero antes de que pudiera continuar, Pemberton entró en el comedor. «Disculpe la interrupción, Su Excelencia. Lord Blackwood ha llegado y solicita una audiencia urgente. Dice que es un asunto del ministerio». La expresión de Ambrose cambió instantáneamente, la máscara de frialdad volviendo a su lugar. Se puso de pie, dejando su servilleta sobre la mesa. «Dile que lo recibiré en mi estudio inmediatamente». Se volvió hacia Arabella y por un momento pareció que iba a decir algo más, pero finalmente solo asintió brevemente. «Buenas noches, Arabella». Y con eso se marchó, dejándola sola en el enorme comedor con los restos de una cena apenas tocada y una conversación que había quedado dolorosamente inconclusa. Arabella permaneció sentada durante varios minutos más, intentando calmar el torbellino de emociones en su interior. Había algo diferente en la forma en que Ambrose la había mirado esta noche, algo vulnerable en su voz cuando comenzó a decir su nombre, pero no podía permitirse pensar en eso ahora. No cuando estaba a punto de arriesgar todo lo que tenía por su escritura, por su voz, por su libertad. Se retiró a sus habitaciones y encontró a Margaret esperándola con su camisón de dormir ya preparado. «Todo está arreglado para mañana, señora», susurró la doncella mientras la ayudaba a desvestirse. «Le diré al mayordomo que va a la modista de Bond Street a las 9:30. Eso le dará tiempo suficiente para llegar a Bloomsbury a las 10. «Gracias, Margaret». Arabella apretó la mano de su doncella. «Espero que esto valga la pena todos los riesgos que estás corriendo por mí». «Lo vale, señora», respondió Margaret con convicción. «He leído sus ensayos, lo que dice sobre las mujeres, sobre nuestros derechos, sobre cómo deberíamos ser tratadas como personas completas y no como propiedades. Es importante, es verdadero». Cuando Arabella finalmente se acostó esa noche, incapaz de dormir, escuchó pasos en el pasillo afuera de sus habitaciones. Se detuvieron frente a su puerta durante un largo momento. Contuvo la respiración, preguntándose si Ambrose tocaría, si intentaría continuar su conversación interrumpida. Pero después de varios segundos, los pasos se alejaron y Arabella se quedó sola en la oscuridad, con solo sus pensamientos como compañía. Mañana todo podría cambiar. Mañana podría conocer a las personas que valoraban sus palabras, que creían en sus ideas. O mañana podría ser descubierta y su pequeño mundo de libertad secreta podría desmoronarse. Pero mientras yacía despierta, escuchando los sonidos distantes de Londres a través de la ventana, Arabella supo que no había marcha atrás. Había encontrado su voz y no estaba dispuesta a silenciarla de nuevo, ni siquiera por el duque de Thornbury. La mañana londinense amaneció envuelta en una niebla espesa que difuminaba los contornos de los edificios y apagaba los sonidos de la ciudad. Arabella se despertó antes del alba, con el corazón latiendo aceleradamente ante lo que le esperaba ese día. Margaret entró silenciosamente a las 7 en punto, trayendo una bandeja con té y tostadas. «El duque salió hace una hora, señora», susurró. «Pemberton me informó que tenía una reunión temprana en el Club White's y que no regresaría hasta el mediodía». Arabella sintió una oleada de alivio. Eso le daba tiempo más que suficiente. «Perfecto. Ayúdame a vestirme con algo discreto. No quiero llamar la atención». Media hora después, Arabella descendió las escaleras, vestida con un traje de paseo color gris oscuro y un sombrero con velo que parcialmente ocultaba su rostro. No era el tipo de atuendo que una duquesa normalmente usaría para ir de compras a Bond Street, pero serviría para pasar desapercibida en las calles de Bloomsbury. El carruaje estaba esperando, y Arabella le dio instrucciones al cochero de llevarla primero a Bond Street, según el plan acordado. Una vez allí, despediría el carruaje y tomaría un cabriolé público hasta Bloomsbury. Era arriesgado, pero necesario. No podía permitir que ningún sirviente de la casa supiera su verdadero destino. El trayecto hasta Bond Street tomó 20 minutos a través de las calles cada vez más congestionadas de la mañana londinense. Arabella observó por la ventanilla la ciudad que despertaba. Vendedores ambulantes pregonando sus mercancías, niños corriendo entre los carruajes, mujeres elegantes comenzando sus rituales diarios de compras. «Hemos llegado, señora duquesa», anunció el cochero. Arabella descendió frente a una exclusiva modista, fingiendo examinar el escaparate durante unos momentos. Cuando el carruaje de los Cavendish se alejó,
Caminó rápidamente hasta la esquina y levantó la mano para detener un cabriolé público. «A Bloomsbury, por favor», le dijo al conductor. «Bedford Square». El hombre asintió sin hacer preguntas, acostumbrado a pasajeros que preferían viajar sin el escrutinio que atraían los carruajes privados con escudos de armas. Durante el trayecto, Arabella repasó mentalmente lo que sabía sobre Elizabeth Hartley. La editora de The Women's Chronicle era una viuda de 40 años, conocida en ciertos círculos progresistas por su defensa apasionada de los derechos de las mujeres. Había fundado la publicación 5 años atrás con su propia herencia, desafiando las convenciones sociales y ganándose tanto admiradores devotos como críticos virulentos. El cabriolé finalmente se detuvo frente a un edificio modesto de ladrillo rojo en una calle tranquila de Bloomsbury. Una pequeña placa de bronce junto a la puerta decía simplemente The Women's Chronicle, segundo piso. Arabella pagó al conductor y se quedó parada en la acera durante un momento, reuniendo valor. Este era el momento. Una vez que cruzara esa puerta, no habría vuelta atrás. Subió las escaleras estrechas hasta el segundo piso y tocó la puerta. Una mujer joven, no mayor de 25 años, con cabello castaño recogido en un moño práctico y manchas de tinta en los dedos, abrió casi inmediatamente. «¿Puedo ayudarla?», preguntó con acento cockney. «Tengo una cita con la señora Hartley», respondió Arabella, su voz apenas más fuerte que un susurro. Soy A. Thorne». Los ojos de la joven se abrieron con sorpresa y emoción. «La señorita Thorne. Oh, la señora Hartley estará encantada. Por favor, pase. Soy Jenny Morrison, la asistente editorial». Arabella entró en una oficina bulliciosa que era completamente diferente a cualquier lugar que hubiera visitado antes. Las paredes estaban cubiertas con estanterías repletas de libros y pilas de manuscritos. 3 mujeres más trabajaban en escritorios atestados de papeles, todas vestidas de manera práctica y todas con esa misma expresión de intensa concentración. «Por aquí», Jenny la guió hacia una puerta al fondo. «La señora Hartley la está esperando». La oficina de Elizabeth Hartley era más pequeña que las demás habitaciones, pero estaba llena de personalidad. Más libros, fotografías de sufragistas famosas y una ventana grande que dejaba entrar la luz grisácea de la mañana. Detrás de un escritorio de roble macizo, estaba sentada una mujer con cabello oscuro, apenas salpicado de gris, ojos inteligentes color avellana y una expresión que irradiaba determinación y calidez a partes iguales. Elizabeth Hartley se puso de pie inmediatamente, extendiendo ambas manos en bienvenida. «Señorita Thorne, o debería decir, señora», se detuvo, esperando que Arabella completara la información. «Por favor, llámeme simplemente A. Thorne», respondió Arabella sin revelar más. «Es más seguro así». Elizabeth asintió comprensivamente. «Por supuesto. Jenny, tráenos té, por favor, y asegúrate de que no seamos interrumpidas». Una vez que estuvieron solas, Elizabeth indicó a Arabella que tomara asiento en una de las sillas frente al escritorio. «Permítame comenzar diciéndole que sus ensayos han sido extraordinarios», dijo con sinceridad evidente. «La claridad de su pensamiento, la pasión de su convicción, la forma en que articula las injusticias que tantas mujeres experimentan pero no pueden expresar, es exactamente lo que esta publicación necesita». Arabella sintió una oleada de orgullo y gratitud que casi la abrumó. «Sus palabras significan más de lo que puedo expresar, señora Hartley. Escribir estos ensayos ha sido como encontrar mi voz después de años de silencio. Lo entiendo perfectamente». Elizabeth se inclinó hacia adelante. «Yo también estuve casada una vez con un hombre que esperaba que fuera decorativa y callada. Afortunadamente murió joven y me dejó lo suficientemente rica como para vivir según mis propias reglas. Pero sé lo que es sentirse atrapada en un matrimonio que sofoca tu espíritu». Hubo un golpe en la puerta y Jenny entró con una bandeja de té. Sirvió 2 tazas y se retiró discretamente. «Pero ahora debemos hablar de asuntos más serios», continuó Elizabeth, su expresión volviéndose grave. «Como mencioné en mi carta, sus ensayos han atraído atención no deseada. The Morning Chronicle ha publicado un editorial denunciando a A. Thorne como una amenaza al orden social. The Times ha especulado que debe ser una mujer de cierta posición, dado el conocimiento que demuestra sobre las clases altas». Arabella sintió como el miedo se apoderaba de su estómago. «¿Cree que están cerca de descubrir mi identidad?» «No todavía», respondió Elizabeth. «Pero debemos ser cautelosos. He pensado mucho en esto y creo que tenemos 2 opciones.
Podemos detener las publicaciones ahora, protegiendo su anonimato pero silenciando su voz. O podemos continuar, pero con precauciones adicionales. ¿Qué tipo de precauciones?, preguntó Arabella. Usaríamos un intermediario para todas las comunicaciones futuras. Variaríamos los temas de sus ensayos para que sea más difícil establecer un patrón. Y posiblemente publicaríamos bajo diferentes pseudónimos para confundir a quienes intentan rastrearla. Arabella tomó un sorbo de su té, pensando. Sabía que lo prudente sería detenerse ahora, antes de que el riesgo se volviera demasiado grande. Pero la idea de volver al silencio, de perder esta única salida para sus pensamientos y convicciones, era insoportable. Quiero continuar, dijo finalmente con voz firme. Mi escritura es lo único que me hace sentir que mi vida tiene propósito más allá de ser la esposa de alguien. No puedo renunciar a eso. Elizabeth sonrió y había admiración genuina en su expresión. Esperaba que dijera eso. Ahora, hay algo más que quiero proponerle. Estamos planeando un panfleto especial sobre las leyes de propiedad marital, argumentando por reformas legislativas. Me gustaría que usted escribiera el ensayo principal. Sería el más largo y detallado que ha escrito hasta ahora, y potencialmente el más impactante. El corazón de Arabella comenzó a latir más rápido. ¿Cuándo necesitaría estar listo? Tenemos 6 semanas antes de ir a imprenta. Es un tema que requiere investigación cuidadosa y argumentación sólida. ¿Cree que podría hacerlo? Arabella pensó en su situación. El baile de los Ashworth esa noche, el inevitable regreso a Gloucester dentro de unos días, las interminables horas vacías en Cavendish Hall que podría llenar con investigación y escritura. «Puedo hacerlo», respondió con determinación, «y lo haré bien, no tengo ninguna duda». Elizabeth se recostó en su silla. «Ahora hablemos de compensación. Hasta ahora hemos publicado sus ensayos sin pago, lo cual es nuestra política estándar. Pero para un trabajo de esta magnitud, insisto en ofrecerle 20 libras». Arabella abrió los ojos con sorpresa. Era una suma considerable, aunque para alguien de su posición social el dinero no era la motivación. «No es necesario». «Lo es», interrumpió Elizabeth firmemente. «Su trabajo tiene valor y debe ser compensado por él. Además, el dinero le dará una medida de independencia. Puede guardarlo, donarlo a una causa en la que crea o usarlo como mejor le parezca, pero será suyo, ganado por su propio mérito». Había algo profundamente satisfactorio en esa idea. Dinero que había ganado ella misma, no como parte de la asignación de su esposo o el regalo de un familiar. «Entonces acepto, con gratitud». Pasaron la siguiente hora discutiendo los detalles del ensayo, el enfoque que debería tomar, las leyes específicas que debería abordar, las fuentes que podría consultar. Elizabeth tenía una mente brillante y una comprensión profunda de las cuestiones legales y sociales en juego. Cuando finalmente Arabella miró el reloj en la pared, se sorprendió al ver que era casi mediodía. «Debo irme», dijo apresuradamente. «Se supone que estuve en Bond Street toda la mañana, y si regreso demasiado tarde habrá preguntas». Elizabeth la acompañó hasta la puerta. «Tenga mucho cuidado», dijo en voz baja. «Lo que está haciendo es valiente, pero también peligroso. Si su esposo descubriera...». «No lo hará», respondió Arabella con más confianza de la que sentía. «He sido cuidadosa hasta ahora, y continuaré siéndolo». Pero mientras descendía las escaleras y salía a la calle brumosa de Bloomsbury, Arabella no pudo sacudirse la sensación de que su mundo cuidadosamente construido de secretos estaba volviéndose cada vez más precario. El viaje de regreso a Mayfair fue rápido, y cuando Arabella finalmente entró en la residencia de los Cavendish, Pemberton la recibió con su expresión habitual de imperturbabilidad profesional. «Bienvenida de regreso, señora duquesa. El duque ha preguntado por usted, está en su estudio». El corazón de Arabella dio un vuelco. Había regresado Ambrose más temprano de lo esperado. ¿Había descubierto que no estuvo realmente en Bond Street? ¿Ha estado en casa mucho tiempo?, preguntó, intentando que su voz sonara casual. «Llegó hace aproximadamente 1 hora, señora». Arabella subió rápidamente a sus habitaciones, donde Margaret la ayudó a cambiarse a un vestido más apropiado para estar en casa. Mientras la doncella trabajaba, Arabella repasó mentalmente su coartada. Había visitado la modista. Había encargado 3 vestidos nuevos. Los detalles estaban claros en su mente, ensayados y perfeccionados. Un golpe en la puerta la sobresaltó. «¿Señora duquesa?».
Era la voz de Pemberton. El duque solicita su presencia en su estudio cuando le sea conveniente. Arabella intercambió una mirada nerviosa con Margaret antes de responder. Bajaré en 5 minutos. Cuando finalmente se paró frente a la puerta del estudio de Ambrose, tomó una respiración profunda antes de tocar. Adelante. Entró y encontró a Ambrose de pie junto a la ventana, mirando hacia los jardines traseros. Había algo tenso en su postura, algo que la puso inmediatamente en alerta. «Me mandaste llamar», dijo Arabella, manteniendo su voz serena. Ambrose se volvió para mirarla, y había una expresión en sus ojos grises que ella no pudo interpretar. «¿Cómo estuvo tu visita a la modista?». Era una pregunta simple, pero la forma en que la hizo con un matiz de algo más profundo hizo que el pulso de Arabella se acelerara. «Productiva. Encargué varios vestidos nuevos para la temporada social». «Qué interesante». Ambrose dio un paso hacia ella, porque recibí una nota de la señora Beaumont, la modista de Bond Street, agradeciéndome por la generosa comisión que le di el mes pasado. Al parecer está ansiosa por saber si la duquesa de Thornbury estará visitándola pronto para su siguiente encargo. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Arabella. No había estado en esa modista en más de un mes. Su coartada se había desmoronado. «Yo», comenzó, pero no pudo encontrar las palabras. Ambrose cruzó el espacio entre ellos con 2 pasos largos, deteniéndose a solo un brazo de distancia. «Así que te preguntaré nuevamente, Arabella». Su voz era peligrosamente suave. «¿Dónde estuviste realmente esta mañana?». Y en ese momento, mirando a los ojos grises de su esposo, Arabella supo que había llegado el momento de la verdad. El silencio en el estudio se extendió como una cuerda tensa a punto de romperse. Arabella podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos, mientras los ojos grises de Ambrose la observaban con una intensidad que nunca antes había visto. «Estoy esperando una respuesta», dijo él, su voz aún peligrosamente suave. Arabella alzó la barbilla, tomando una decisión en ese instante. Estaba cansada de mentir, cansada de esconderse, cansada de vivir una vida dividida entre quien se esperaba que fuera y quien realmente era. «Estuve en Bloomsbury», respondió con voz firme, «en las oficinas de The Women's Chronicle». La expresión de Ambrose cambió de confusión a incredulidad. «¿La publicación progresista? ¿Esa que causa tanta controversia? ¿Por qué demonios irías allí?». «Porque soy A. Thorne». Las palabras salieron de Arabella como agua liberada de una presa. «He estado escribiendo ensayos sobre los derechos de las mujeres, sobre las injusticias de las leyes de propiedad marital, sobre los matrimonios arreglados que convierten a las mujeres en mercancía, y los han estado publicando durante los últimos 6 meses». Ambrose se quedó completamente inmóvil, su rostro atravesando una serie de emociones. Shock, confusión, algo que parecía casi admiración, y finalmente, ira. «¿Has estado escribiendo bajo un seudónimo? ¿Criticando públicamente las instituciones que nuestra clase sostiene? ¿Tienes idea del escándalo que esto causaría si se descubriera?». «Por supuesto que lo sé», respondió Arabella, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. «Por eso he sido tan cuidadosa. Por eso uso un seudónimo. Pero no voy a disculparme por escribir la verdad sobre cómo es ser una mujer en esta sociedad». Ambrose comenzó a caminar de un lado a otro del estudio, pasándose una mano por el cabello con frustración evidente. Esto es imperdonable, Arabella. ¿Sabes que legalmente podría prohibirte escribir? ¿Que podría quemar cada palabra que has escrito? Sí», respondió ella sintiendo lágrimas de ira acumularse en sus ojos. «Lo sé perfectamente, porque esas son exactamente las leyes sobre las que he estado escribiendo. Las leyes que te dan poder absoluto sobre mí, sobre mi propiedad, sobre mis acciones. Las leyes que me convierten en poco más que tu posesión». Ambrose se detuvo abruptamente, volviéndose para mirarla con una expresión que Arabella no pudo descifrar. «¿Es así como me ves? ¿Como tu opresor? ¿Cómo más debería verte?». La voz de Arabella se quebró. «Me compraste como quien compra un caballo fino. Nunca me preguntaste qué quería, qué sentía, qué soñaba. Solo esperabas que cumpliera mi papel. La duquesa perfecta, silenciosa y decorativa. Eso no es justo». La voz de Ambrose tenía un tono de dolor que la sorprendió. «Nunca te pedí que fueras silenciosa. Nunca te pedí que escondieras quién eras». «No tuviste que pedirlo», respondió Arabella. «Estaba implícito en cada interacción que tuvimos, en la forma en que me presentabas en sociedad como un adorno hermoso.
en cómo nunca me preguntabas mi opinión sobre nada importante, en cómo pasabas cada noche en este estudio, en lugar de intentar conocerme realmente. Ambrose se acercó a ella nuevamente, y esta vez había algo crudo y vulnerable en su expresión. ¿Quieres saber por qué pasaba mis noches aquí? Su voz era apenas un susurro ronco. Porque cada vez que estaba cerca de ti, veía la forma en que me mirabas, como si fuera tu enemigo, como si mi presencia te resultara insoportable, y dolía demasiado estar en la misma habitación con alguien que claramente me despreciaba. Arabella se quedó sin palabras. En 3 años de matrimonio, Ambrose nunca había revelado tanto de sí mismo. Yo no te despreciaba, dijo finalmente. Te temía. Temía lo que significabas, la pérdida de mi libertad, de mi identidad, de cualquier posibilidad de ser algo más que la esposa de alguien. ¿Y ahora?, preguntó Ambrose. Ahora que has encontrado esta voz secreta, esta identidad oculta como a Thorne, ¿todavía me temes? Arabella lo miró realmente por primera vez en meses. Vio no al duque distante y frío, sino al hombre. Sus ojos mostraban cansancio, su postura revelaba tensión, su expresión dejaba ver algo que se parecía peligrosamente a la soledad. No, admitió, ya no te temo, pero tampoco confío en ti. No sé si alguna vez podré hacerlo. Ambrose asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces déjame demostrarte que puedes. ¿Tus ensayos tienes copias aquí? El corazón de Arabella comenzó a latir aceleradamente. Este era el momento crucial. Podía mentir, proteger su trabajo, o podía confiar en él, arriesgándose a que destruyera todo. En mi habitación, respondió con voz temblorosa, escondidos en un compartimento secreto en mi escritorio. Tráelos, dijo Ambrose. Quiero leerlos. Todos. Arabella subió a sus habitaciones con piernas temblorosas. Margaret la esperaba ansiosamente. ¿Qué sucedió, señora?, preguntó la doncella con preocupación. Lo sabe todo, respondió Arabella, mientras abría el compartimento secreto y sacaba el fajo de manuscritos. Ahora veremos qué tipo de hombre es realmente. Cuando regresó al estudio, Ambrose había servido 2 copas de brandy. Le ofreció una y tomó los manuscritos con su otra mano. Se sentó en su silla detrás del escritorio y comenzó a leer. Arabella bebió su brandy lentamente, observando su rostro mientras sus ojos recorrían las páginas. Media hora pasó en silencio absoluto. Luego, 1 hora. Finalmente, Ambrose levantó la vista. «Estos son extraordinarios», dijo con voz llena de asombro. «Brillantes, apasionados, convincentes». Arabella no tenía idea de que poseyeras esta mente, esta capacidad para articular argumentos tan complejos. «Porque nunca preguntaste», respondió ella simplemente. «Tienes razón», admitió Ambrose, dejando los manuscritos sobre el escritorio. «En eso como en tantas otras cosas, he sido un completo idiota. He estado tan consumido por mis propios asuntos, por mis responsabilidades con el ministerio, que nunca me detuve a pensar en quién eras más allá del título que llevas». Se puso de pie y se acercó a ella nuevamente. «No voy a prohibirte escribir. No voy a quemar tus palabras ni revelar tu identidad, pero tengo una condición». Arabella sintió cómo la esperanza y el miedo se mezclaban en su pecho. «¿Cuál?» «Que me dejes ayudarte. Tengo acceso a documentos legales, a contactos en el Parlamento. Puedo proporcionarte información que hará tus argumentos aún más fuertes. Y puedo protegerte si las cosas se vuelven peligrosas». «¿Por qué?», preguntó Arabella. «¿Por qué harías eso?». Ambrose tomó su mano, y fue la primera vez en meses que se tocaban con algo más que cortesía formal. «Porque me casé con una mujer extraordinaria, y he sido demasiado ciego para verlo. Porque estos 3 años de distancia y silencio han sido un infierno que yo mismo creé, y porque quiero la oportunidad de comenzar nuevamente, no como extraños obligados a un matrimonio, sino como socios que pueden respetarse mutuamente». Arabella sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «No sé si puedo amarte», dijo honestamente. «Han sido 3 años de dolor y soledad». «Lo sé», respondió Ambrose, limpiando gentilmente sus lágrimas con su pulgar. «Y no espero amor inmediato, pero tal vez podamos comenzar con respeto mutuo, con honestidad, con la oportunidad de conocernos realmente». Arabella pensó en todo lo que había arriesgado, en todo lo que había luchado por mantener en secreto, y de repente se dio cuenta de que lo que más había anhelado no era solo su libertad para escribir, sino ser vista y valorada por quien realmente era. «Está bien», dijo finalmente. «Podemos intentarlo».
pero con una condición mía. ¿Cuál?, preguntó Ambrose. Que no más secretos entre nosotros. Completa honestidad, sin importar cuán incómoda sea la verdad. Trato hecho. Ambrose extendió su mano formalmente y Arabella la estrechó. 6 meses después, el ensayo de A. Thorne sobre las leyes de propiedad marital causó tal impacto que 3 miembros del Parlamento presentaron una propuesta de reforma legislativa. Nadie en la sociedad londinense sospechaba que detrás del seudónimo estaba la duquesa de Thornbury, quien ahora asistía a eventos sociales del brazo de su esposo, con una nueva luz en sus ojos. Y en Cavendish Hall, en las noches tranquilas de Gloucester, Ambrose y Arabella se sentaban juntos en la biblioteca, él proporcionando documentos legales, ella escribiendo argumentos apasionados, construyendo lentamente no el matrimonio que les había sido impuesto, sino uno que habían elegido crear juntos, basado en respeto, en propósito compartido y en la posibilidad siempre presente de que la confianza pudiera eventualmente transformarse en amor. El estruendo de la porcelana al estrellarse contra el suelo de mármol resonó por toda la mansión Cawthorne como un disparo en la noche silenciosa de Winchester. Tabitha permaneció inmóvil en el pasillo, con el corazón martilleando contra sus costillas, mientras observaba los fragmentos del jarrón Ming esparcidos a sus pies. Ese jarrón que su padre, Lord Edmund Cawthorne, había traído desde el lejano oriente hacía 2 décadas, ahora yacía destruido por su torpeza. ¿Qué demonios ha sido ese ruido? La voz atronadora de su padre retumbó desde el estudio, seguida por el sonido de pasos pesados aproximándose. Tabitha sintió cómo el pánico se apoderaba de ella. No era el jarrón lo que realmente importaba, sino lo que ese incidente representaba. Otra muestra más de su supuesta incompetencia a los ojos de su padre. A sus 24 años, Tabitha había aprendido que para Lord Cawthorne ella nunca sería suficiente. No era el hijo varón que él había deseado. No había heredado el temperamento dócil que esperaba en una hija, y ciertamente no encajaba en el molde de la perfecta dama victoriana que él necesitaba para sus ambiciones sociales. La puerta del estudio se abrió de golpe y Edmund Cawthorne apareció en el umbral, su rostro enrojecido por la ira y probablemente por el brandy que había estado consumiendo desde el atardecer. Sus ojos grises, tan parecidos a los de Tabitha, se clavaron en los restos del jarrón con una mezcla de furia y decepción que ella conocía demasiado bien. «Eres una desgracia», escupió las palabras como veneno. «¿Tienes idea de lo que valía esa pieza? ¿Tienes la más mínima noción de lo importante que es esta semana para esta familia?» Tabitha apretó los puños a los costados de su vestido de seda verde oscuro, obligándose a mantener la compostura. Sabía perfectamente lo importante que era esa semana. Durante los últimos 3 meses, su padre no había hablado de otra cosa. El conde Nathaniel Whitmore, uno de los solteros más codiciados de toda Inglaterra, vendría a Winchester para cerrar un negocio con Lord Cawthorne, y Edmund había dejado muy claro que esperaba que Tabitha conquistara al conde, asegurando así tanto la fortuna de Whitmore como su propio ascenso en la escala social. «Lo siento, padre», murmuró Tabitha, aunque las palabras le quemaban la garganta. No sentía remordimiento por el jarrón, sino rabia por tener que disculparse constantemente por existir. «Tu disculpa no vale nada». Edmund se acercó, su aliento apestando a alcohol. «El conde Nathaniel Whitmore llegará pasado mañana y tú te comportarás de manera impecable. Usarás los vestidos que he mandado hacer, sonreirás cuando te lo indique y hablarás solo cuando se te pregunte». «¿Está claro?» «Perfectamente claro», respondió Tabitha, manteniendo la voz neutral a pesar de la tormenta que rugía en su interior. «Más te vale». Edmund señaló los fragmentos. «Haz que limpien este desastre, y luego retírate a tu habitación. No quiero verte hasta mañana por la mañana». Cuando su padre regresó al estudio dando un portazo, Tabitha finalmente permitió que sus hombros se hundieran. Se arrodilló entre los fragmentos de porcelana, recogiendo los pedazos más grandes con manos temblorosas, no por miedo, sino por la frustración contenida que amenazaba con desbordarla. «Señorita Tabitha», la voz suave de Clara, su doncella personal desde la infancia, la sobresaltó. «Permítame ayudarle». Clara se arrodilló junto a ella, sus manos experimentadas trabajando con rapidez. Era una mujer de 45 años, con cabellos castaños atravesados por hebras plateadas y ojos amables que siempre habían visto más allá de las apariencias. «No fue un accidente, ¿verdad?», susurró Clara mientras recogían los fragmentos.
Tabitha la miró sorprendida. Clara sonrió con tristeza. La conozco desde que nació, señorita. Sé cuando algo la perturba profundamente. Necesitaba romper algo, admitió Tabitha en voz baja. Algo valioso para él, algo que le importara más que yo. Oh, querida niña. Clara dejó los fragmentos en el suelo y tomó las manos de Tabitha entre las suyas. Su padre es un hombre complicado, herido por sus propios demonios. Pero eso no justifica cómo la trata. Me está vendiendo, Clara. Las palabras salieron como un susurro amargo, como si fuera ganado en un mercado, al mejor postor, o en este caso, al conde más conveniente. No tiene que aceptarlo, dijo Clara con firmeza. Es una mujer inteligente, educada. ¿Podría qué? Interrumpió Tabitha. ¿Huir? ¿Con qué recursos? ¿A dónde iría? Las mujeres como yo no tenemos opciones, Clara. No en este mundo. Entonces cree opciones. Clara apretó sus manos. Siempre ha sido ingeniosa. Recuerdo cuando tenía 12 años y convenció al tutor de que le enseñara matemáticas avanzadas en lugar de solo bordado. Recuerdo cuando a los 16 años reorganizó toda la biblioteca según su propio sistema y resultó ser más eficiente que el anterior. Usted no es una mujer común, señorita Tabitha. No permita que su padre la convenza de lo contrario. Tabitha sintió cómo algo se removía en su pecho. Una chispa de determinación que había estado dormida durante demasiado tiempo. Clara tenía razón. Ella no era como las otras damas de la sociedad victoriana que aceptaban su destino con resignación. Había pasado años leyendo, aprendiendo, observando. Conocía los secretos de esta casa, las debilidades de su padre, las grietas en el sistema que la aprisionaba. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Tabitha, estudiando el rostro de Clara con atención. Estoy sugiriendo que quizás debería conocer al conde Nathaniel Whitmore antes de que él la conozca a usted. Clara bajó la voz hasta convertirla en un murmullo apenas audible. He escuchado rumores en la cocina. Dicen que el conde no es como los demás aristócratas. Dicen que trata a sus sirvientes con respeto, que valora la inteligencia sobre la apariencia, que busca algo más que una esposa decorativa. Rumores de sirvientes, dijo Tabitha escéptica. Probablemente exagerados. Tal vez, concedió Clara, o tal vez no, pero no valdría la pena descubrirlo. ¿No sería útil saber con quién su padre pretende casarla antes de que la presenten como un premio en exhibición? La mente de Tabitha comenzó a trabajar a toda velocidad, considerando posibilidades, calculando riesgos. Una idea comenzaba a formarse, audaz y peligrosa, pero también brillante en su simplicidad. ¿Qué estás proponiendo exactamente, Clara?, preguntó, aunque ya comenzaba a entender la dirección de los pensamientos de su doncella. La señora Blackwood está desesperada buscando sirvientas temporales para atender al conde durante su visita. Clara habló rápidamente con urgencia. Su padre ha insistido en que todo sea perfecto, y la cocinera no puede manejar sola el servicio adicional. He escuchado que necesitan especialmente a alguien para atender directamente los aposentos del conde. ¿Estás sugiriendo que yo...? Tabitha no terminó la frase, pero sus ojos brillaban con una mezcla de incredulidad y fascinación. Estoy sugiriendo que aproveche la oportunidad de conocer al hombre antes de que él conozca a la heredera Colthorne, dijo Clara con determinación. Estoy sugiriendo que descubra por sí misma si los rumores son ciertos, si este hombre merece su consideración, o si es solo otro aristócrata arrogante que la vería únicamente como un medio para incrementar su fortuna. Tabitha se puso de pie, su mente ya trabajando en los detalles. Era una locura, absolutamente una locura. Si la descubrían, su padre podría desheredarla, expulsarla de la casa, arruinar cualquier posibilidad de un futuro respetable. Pero por otro lado, si funcionaba, tendría información valiosa. Conocería al verdadero Nathaniel Whitmore, no la versión pulida que presentaría en los salones. Vería cómo trataba a quienes consideraba inferiores, escucharía sus conversaciones sin filtros, entendería sus verdaderas intenciones. Y más importante aún, tomaría control de su propia narrativa, aunque fuera por unos días. ¿Cuándo necesitan a la sirvienta?, preguntó Tabitha, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz. Pasado mañana, en la mañana, respondió Clara, con una sonrisa cómplice iluminando su rostro. Justo cuando el conde llegue. Entonces tenemos un día para prepararme, dijo Tabitha, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Necesitaré un uniforme, referencias falsas
y tendré que aprender a comportarme como una sirvienta convincente. Yo me encargaré de todo, prometió Clara. Pero señorita Tabitha, debe entender los riesgos. Si su padre descubre, lo sé, interrumpió Tabitha. Pero Clara, por primera vez en años, siento que estoy tomando una decisión. Mi decisión, no la de mi padre, no la de la sociedad, mía. Las dos mujeres se miraron en el pasillo tenuemente iluminado, rodeadas por los fragmentos del jarrón destruido. En ese momento, Tabitha Cawthorne tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. No sabía que el conde Nathaniel Whitmore también guardaba sus propios secretos, ni que su encuentro desencadenaría una serie de eventos que desafiarían todo lo que ambos creían saber sobre el amor, la lealtad y el coraje. Lo único que sabía era que ya no podía seguir siendo la hija obediente que se quebraba bajo el peso de las expectativas ajenas. Era hora de escribir su propia historia, incluso si eso significaba hacerse pasar por alguien que no era, para descubrir quién realmente quería ser. El reloj en el gran salón marcó las 11 de la noche y Tabitha Cawthorne comenzó a planear la transformación más audaz de su vida. La madrugada llegó demasiado rápido para Tabitha, quien apenas había logrado conciliar el sueño entre la ansiedad y la emoción de lo que estaba por hacer. A las 5 de la mañana, Clara entró sigilosamente en su habitación, llevando un bulto de tela oscura entre los brazos. «Es hora, señorita», susurró Clara cerrando la puerta con cuidado. Su padre salió temprano para supervisar las reparaciones en el ala este. No regresará hasta el mediodía. Tabitha se incorporó en la cama, observando el uniforme de sirvienta que Clara extendía sobre el edredón. Era un vestido sencillo de algodón gris oscuro, con un delantal blanco impoluto y una cofia que debería cubrir su distintivo cabello castaño rojizo. La realidad de lo que estaba a punto de hacer golpeó su estómago como un puño. «¿Estás segura de que esto funcionará?», preguntó, tocando la tela áspera del uniforme, tan diferente de las sedas y satenes a los que estaba acostumbrada. «He hablado con la señora Blackwood esta mañana». Clara comenzó a ayudarla a desvestirse. «Le dije que mi sobrina Mary acababa de llegar de Yorkshire buscando empleo, que es discreta, trabajadora y desesperada por una oportunidad». La señora Blackwood estaba tan aliviada que no hizo demasiadas preguntas. «Solo le preocupa que todo salga perfecto para la visita del conde». «¿Y si alguien me reconoce?». Tabitha se puso el vestido gris, sintiendo cómo la tela rasposa rozaba su piel. «Los otros sirvientes me han visto cientos de veces. La mayoría del personal que contrataron es temporal, traído especialmente para esta ocasión», explicó Clara mientras ajustaba el corpiño del vestido. «Y los sirvientes regulares de la casa rara vez la han visto de cerca. Usted generalmente permanece en el ala norte, y cuando baja al primer piso siempre está elegantemente vestida, con el cabello elaboradamente peinado. Créame, señorita, con este uniforme y la cofia cubriendo su cabello será irreconocible». Clara tenía razón. Cuando Tabitha se miró en el espejo, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. El uniforme simple ocultaba sus curvas, la cofia escondía su lustroso cabello, y sin los elaborados peinados y joyas, sus rasgos se veían completamente diferentes. Parecía una más entre las docenas de sirvientas que trabajaban en la mansión Cawthorne. «Recuerde», Clara le entregó una pequeña libreta. «Su nombre es Mary Sullivan. Tiene 22 años, viene de Yorkshire y trabajó anteriormente en la casa de la familia Thompson en Leeds. Estas son sus referencias que yo misma redacté anoche». Tabitha tomó la libreta, memorizando los detalles de su nueva identidad. Sintió una extraña liberación al pensar en ser Mary Sullivan, una joven sin el peso de las expectativas aristocráticas, sin un padre tiránico dictando cada aspecto de su vida. «¿A mis responsabilidades específicas?», preguntó guardando la libreta en el bolsillo del delantal. «Será asignada directamente a los aposentos del conde Nathaniel Whitmore». Clara bajó la voz. «Llevará sus comidas, mantendrá su habitación ordenada y atenderá cualquier necesidad que pueda tener durante su estancia. Es el trabajo perfecto para observarlo de cerca». «¿Cuándo llega exactamente?». Tabitha sintió cómo su corazón se aceleraba. «Su carruaje fue avistado hace una hora en la entrada de Winchester», respondió Clara. «Debería llegar a la mansión alrededor de las 10 de la mañana, lo cual significa que tiene aproximadamente 3 horas para familiarizarse con sus nuevas responsabilidades y asegurarse de que nadie sospeche nada». Tabitha asintió,
respirando profundamente para calmar sus nervios. Esto era real. Estaba realmente haciéndolo. Una cosa más. Clara tomó sus manos. Debe actuar con naturalidad. Las sirvientas no mantienen contacto visual prolongado con los aristócratas. Hablan solo cuando se les pregunta y se mantienen en segundo plano. Pero sobre todo, deben ser invisibles. Esa será su mayor ventaja. Entendido. Tabitha apretó las manos de Clara. Gracias, Clara. No solo por esto, sino por creer en mí. Siempre he creído en usted, señorita. Clara sonrió con ternura. Ahora vaya. La señora Blackwood la está esperando en la cocina. Tabitha descendió por las escaleras de servicio. Un camino que nunca había recorrido en sus 24 años viviendo en esa mansión. Los pasillos estrechos y mal iluminados contrastaban dramáticamente con los amplios corredores alfombrados del ala principal. Podía escuchar el bullicio de la cocina antes de llegar. Voces superpuestas, el choque de ollas y sartenes, el aroma del pan recién horneado mezclándose con el de la carne asándose. «¿Eres Mary Sullivan?» Una voz cortante la detuvo justo antes de entrar a la cocina. Tabitha se giró para encontrarse con la señora Blackwood, el ama de llaves de la mansión Coldthorne. Era una mujer robusta de 50 y tantos años, con cabello gris recogido en un moño apretado y ojos que no dejaban pasar nada desapercibido. «Sí, señora», respondió Tabitha, manteniendo la voz suave y la mirada baja, tal como Clara le había instruido. «Clara me habló bien de ti». La señora Blackwood la examinó de arriba a abajo. «Dice que eres discreta y trabajadora. Espero que sea cierto porque no tengo tiempo para tonterías. El conde Nathaniel Whitmore es un huésped muy importante, y todo debe ser absolutamente perfecto durante su estancia». «Comprendo, señora». Tabitha mantuvo su postura sumisa, aunque por dentro su mente registraba cada detalle de la interacción. «Serás asignada exclusivamente a los aposentos del conde», continuó la señora Blackwood. «La habitación azul del ala este ha sido preparada especialmente para él. Llevarás su desayuno a las 8 en punto cada mañana, su té a las 4 de la tarde, y te asegurarás de que su habitación esté siempre impecable. ¿Alguna pregunta? ¿Hay algo específico que deba saber sobre las preferencias del conde?», preguntó Tabitha, genuinamente curiosa. La señora Blackwood pareció sorprendida por la pregunta, pero asintió con aprobación. «Buena pregunta. El conde es conocido por su puntualidad. No tolera retrasos ni descuidos. También es un hombre muy privado, así que mantendrás tu distancia a menos que requiera específicamente tu asistencia. Y algo más». La señora Blackwood se inclinó ligeramente. «A diferencia de muchos aristócratas, el conde trata a sus sirvientes con respeto. No abuses de esa cortesía. Mantén tu lugar en todo momento». «Por supuesto, señora». Tabitha sintió una chispa de interés. Entonces los rumores que Clara había mencionado podrían tener algo de verdad. «Ahora ven». La señora Blackwood la condujo a través de la cocina bulliciosa. «Te mostraré los aposentos del conde antes de que llegue». Tabitha siguió al ama de llaves por los corredores, memorizando cada giro, cada puerta, cada detalle que podría ser importante. Finalmente llegaron al ala este, donde la habitación azul había sido preparada con un lujo que incluso superaba el de las habitaciones principales de la casa. La habitación era espaciosa y elegante, con paredes cubiertas de papel tapiz azul marino y dorado. Una enorme cama con dosel dominaba el centro, rodeada de muebles de caoba oscura pulida hasta brillar. Ventanas altas ofrecían vistas a los jardines de Winchester, y una chimenea de mármol prometía calidez durante las frías noches de otoño. «Esta es tu área de trabajo». La señora Blackwood señaló una pequeña puerta lateral. «Ese pasaje conduce a la habitación de servicio donde se preparan las bandejas y se guardan los suministros de limpieza. El conde no debe verte más de lo necesario. Entras, haces tu trabajo con eficiencia y sales. ¿Está claro?» «Perfectamente claro, señora», respondió Tabitha, aunque su mente ya estaba planeando cómo podría maximizar las oportunidades de observación. «Bien». La señora Blackwood revisó su reloj de bolsillo. «Son las 7:45. El conde llegará en poco más de 2 horas. Quiero que esta habitación sea revisada una última vez. Asegúrate de que todo esté perfecto. Luego regresa a la cocina para instrucciones adicionales». Cuando la señora Blackwood se retiró, Tabitha finalmente se permitió exhalar. Estaba sola en la habitación que pronto ocuparía el conde Nathaniel Whitmore. Se acercó a la ventana.
observando los jardines donde tantas veces había caminado como Tabitha Cawthorne, nunca imaginando que un día estaría del otro lado, viendo su propio mundo desde la perspectiva de los invisibles. Comenzó a revisar la habitación meticulosamente, alisando las sábanas de seda, ajustando los almohadones, asegurándose de que cada superficie brillara. Mientras trabajaba, no podía evitar preguntarse sobre el hombre que ocuparía este espacio. ¿Quién era realmente Nathaniel Whitmore? ¿Era el aristócrata arrogante que su padre esperaba impresionar? ¿O había algo más profundo bajo la superficie? El sonido de cascos de caballos en el camino de entrada la sacó de sus pensamientos. Se acercó cautelosamente a la ventana y vio un elegante carruaje negro deteniéndose frente a la entrada principal. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Había llegado antes de lo esperado. La puerta del carruaje se abrió, y Tabitha contuvo la respiración mientras una figura alta descendía. Incluso desde esta distancia, podía ver que Nathaniel Whitmore era impresionante. Alto, con hombros anchos enfundados en un abrigo de viaje perfectamente cortado, se movía con una gracia natural que contradecía su considerable estatura. Cuando se quitó el sombrero para saludar al mayordomo que había salido a recibirlo, Tabitha pudo vislumbrar cabello oscuro y rasgos cincelados que incluso a esta distancia resultaban llamativos. «Así que este es el hombre que mi padre quiere que conquiste», murmuró para sí misma. «Veamos quién eres realmente, conde Whitmore». Se apartó rápidamente de la ventana cuando escuchó voces en el corredor. No tenía tiempo para observaciones ociosas. Debía regresar a la cocina antes de que la señora Blackwood la buscara. Salió de la habitación por la puerta de servicio, su corazón todavía acelerado por lo que acababa de ver. En la cocina, el caos había aumentado con la llegada del conde. La cocinera, la señora Pemberton, gritaba órdenes mientras las sirvientas corrían de un lado a otro preparando el almuerzo de bienvenida. Tabitha se mezcló entre ellas, manteniéndose ocupada, pero observando todo. «Mary», la voz de la señora Blackwood cortó el bullicio. «El conde se está instalando en sus aposentos. Prepara una bandeja con té y pastas. Llévala en exactamente 15 minutos. Eso le dará tiempo suficiente para acomodarse, pero no tanto como para preguntarse ¿por qué no hemos sido más atentos?». «Sí, señora». Tabitha comenzó a preparar la bandeja, sus manos trabajando con una precisión nacida del nerviosismo. 15 minutos después, con la bandeja de té perfectamente equilibrada en sus manos, Tabitha subió las escaleras de servicio hacia el ala este. Cada paso la acercaba más al momento de la verdad. Pronto estaría cara a cara con Nathaniel Whitmore, no como la heredera Cawthorne, que él esperaba conocer en la cena formal de esa noche, sino como Mary Sullivan, una sirvienta invisible encargada de atender sus necesidades. Llegó a la puerta de la habitación azul y respiró profundamente antes de tocar suavemente. «Adelante», respondió una voz profunda desde el interior, una voz que envió un escalofrío inesperado por su columna vertebral. Tabitha empujó la puerta con el hombro, manteniendo la mirada baja mientras entraba con la bandeja. Podía ver botas negras de cuero fino y pantalones oscuros en su campo de visión periférica. Nathaniel Whitmore estaba de pie junto a la ventana, exactamente donde ella había estado parada minutos antes. «Su té, mi señor», murmuró, colocando la bandeja en la mesa auxiliar junto a la chimenea. «Gracias», respondió él, y había algo en su tono que la hizo levantar la mirada instintivamente. Fue un error. En el momento en que sus ojos se encontraron, Tabitha supo que todo había cambiado. Nathaniel Whitmore no era simplemente guapo, era magnético. Sus ojos eran de un azul profundo e intenso, enmarcados por espesas pestañas oscuras. Su rostro era una combinación de líneas fuertes y rasgos refinados, con una mandíbula marcada cubierta por una barba incipiente que sugería que había estado viajando durante horas. Pero era su expresión lo que realmente la sorprendió. Había una calidez genuina en esos ojos, una curiosidad inteligente que contrastaba completamente con la arrogancia que había esperado encontrar. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, y la pregunta fue hecha con genuino interés, no con la indiferencia condescendiente que los aristócratas típicamente mostraban hacia los sirvientes. «Mary, mi señor», respondió Tabitha, obligándose a bajar la mirada nuevamente. «Mary Sullivan». «Encantado de conocerte, Mary»,
dijo Nathaniel, y lo más sorprendente fue que parecía decirlo en serio. Espero que no sea demasiado inconveniente que haya llegado antes de lo previsto. Tabitha parpadeó, sorprendida. ¿Un conde disculpándose con una sirvienta? Esto definitivamente no era lo que había esperado. En absoluto, mi señor, respondió. ¿Hay algo más que necesite? No, gracias. Nathaniel se volvió nuevamente hacia la ventana. Los jardines son hermosos. Llevas mucho tiempo trabajando aquí, Mary. Acabo de llegar, mi señor, respondió Tabitha, manteniéndose en su papel. Esta es mi primera semana. Entonces ambos somos nuevos en esta casa, dijo él con una sonrisa que transformó completamente su rostro, haciéndolo pasar de simplemente atractivo a absolutamente deslumbrante. Eso nos convierte en aliados, supongo. Tabitha no supo qué responder a eso. Hizo una pequeña reverencia y se dirigió hacia la puerta, consciente de que quedarse más tiempo sería inapropiado y arriesgado. «Mary», la voz de Nathaniel la detuvo justo cuando alcanzaba la puerta. «Gracias por el té. Y por favor, si es posible, ¿podrías asegurarte de que haya papel y tinta en el escritorio? Me gusta escribir por las tardes». «Por supuesto, mi señor», respondió Tabitha, permitiéndose una última mirada antes de salir. Lo que vio en su rostro la perseguiría durante el resto del día. No había condescendencia. No había el desprecio automático que los aristócratas solían mostrar hacia los sirvientes. Solo había una cortesía genuina y quizás, solo quizás, un atisbo de soledad que reconocía porque vivía en su propio corazón. Mientras descendía las escaleras de servicio, Tabitha Cawthorne se dio cuenta de que su plan de observar fríamente al conde Nathaniel Whitmore para determinar si era digno de consideración acababa de complicarse enormemente, porque el hombre que acababa de conocer no se parecía en nada a lo que había imaginado. Y eso, comprendió con creciente inquietud, podría ser tanto peligroso como maravilloso. La tarde cayó sobre Winchester con una luz dorada que se filtraba a través de las ventanas de la cocina, donde Tabitha llevaba 5 horas sumergida en el frenesí de preparativos para la cena formal. Sus manos, normalmente suaves y cuidadas, ahora estaban enrojecidas por el agua caliente y el trabajo constante. Había pulido cubiertos hasta que brillaban como espejos, había doblado servilletas en formas elaboradas y había ayudado a transportar docenas de platos desde la cocina hasta el comedor principal. «Mary, necesito que subas a revisar los aposentos del conde una última vez antes de que baje a cenar». La señora Blackwood apareció junto a ella, con el rostro brillante de sudor por el calor de la cocina. «Asegúrate de que todo esté en orden. Enciende las lámparas y prepara agua fresca en el lavabo. Lord Cawthorne quiere que el conde se sienta como un rey durante su estancia». «De inmediato, señora», respondió Tabitha, secándose las manos en el delantal y tomando los suministros necesarios. Mientras subía las escaleras de servicio, su mente estaba dividida entre 2 mundos completamente diferentes. En pocas horas, tendría que transformarse nuevamente en Tabitha Cawthorne, la heredera aristocrática vestida con sedas y joyas, sentada en el comedor formal mientras su padre la exhibía ante Nathaniel Whitmore como un premio a conquistar. La idea le revolvía el estómago, especialmente después de haber visto la humanidad genuina en los ojos del conde esa mañana. Llegó a la habitación azul y tocó suavemente antes de entrar. No hubo respuesta, así que empujó la puerta con cuidado. La habitación estaba vacía, pero había señales claras de que Nathaniel había estado allí. Su abrigo de viaje colgaba cuidadosamente en el respaldo de una silla, y varios libros estaban apilados sobre el escritorio junto a papeles cubiertos con una caligrafía elegante y fuerte. Tabitha sabía que no debería, pero la curiosidad pudo más que la prudencia. Se acercó al escritorio, sus ojos recorriendo las palabras escritas en el papel superior. Era una carta, aparentemente dirigida a alguien llamado Thomas. «Y una vez más me encuentro en la incómoda posición de ser exhibido como ganado de alta calidad ante familias aristocráticas desesperadas por asegurar mi título y fortuna. Lord Cawthorne no es diferente a los demás, aunque sus cartas fueron más directas que la mayoría. Al menos aprecia la honestidad, incluso cuando está diseñada para manipular. Me ha prometido que su hija es excepcional, bella e inteligente, aunque también he aprendido a traducir tales descripciones. Probablemente significa que es adecuadamente bonita y ha sido entrenada para hacer conversación educada sobre temas que no interesan a ninguno de los dos. Estoy cansado, Thomas, cansado de este teatro interminable. Es demasiado pedir encontrar a alguien que me vea como algo más que un título
¿Y una cuenta bancaria? Alguien con quien pueda tener una conversación real, alguien que desafíe mi mente tanto como... Esa es correspondencia privada. La voz profunda de Nathaniel resonó detrás de ella, y Tabitha sintió cómo su corazón se detenía. Se giró bruscamente, dejando caer la jarra de agua que había estado sosteniendo. El sonido del agua derramándose sobre el suelo de madera pareció ensordecedor en el silencio tenso que siguió. Nathaniel estaba parado en la puerta, con los ojos entrecerrados, mientras la observaba con una expresión imposible de descifrar. «Yo lo siento muchísimo, mi señor», tartamudeó Tabitha, cayendo de rodillas inmediatamente para limpiar el desastre. No tenía intención de... Solo estaba limpiando el escritorio y mis ojos se posaron casualmente en mi correspondencia personal. Terminó Nathaniel cerrando la puerta detrás de él y acercándose lentamente. Tabitha mantuvo la cabeza gacha, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Había arruinado todo. No solo había comprometido su disfraz, sino que también había invadido la privacidad de un hombre que, hasta ese momento, le había mostrado solo amabilidad. «Mírame», ordenó Nathaniel, aunque su voz no era cruel, solo firme. Tabitha levantó la vista lentamente, preparándose para ver disgusto o ira en su rostro. En cambio, encontró algo completamente diferente, curiosidad intensa y quizás una pizca de diversión. «¿Sabes leer?», preguntó él, estudiándola con atención. «Sí, mi señor», respondió Tabitha, comprendiendo demasiado tarde que había cometido otro error. La mayoría de las sirvientas en la Inglaterra victoriana eran analfabetas, especialmente las que venían de zonas rurales, como supuestamente ella. «Interesante». Nathaniel se arrodilló junto a ella, tomando el trapo de sus manos y ayudándola a limpiar el agua. «No muchas sirvientas tienen esa habilidad. ¿Cómo aprendiste?». Tabitha pensó rápidamente, tejiendo una historia que sonara convincente. «La señora de mi anterior empleador era maestra antes de casarse, mi señor. Enseñaba a leer a todas las sirvientas jóvenes de la casa. Decía que era importante que incluso las mujeres de servicio tuvieran educación básica». «Una mujer sabia», comentó Nathaniel, y había admiración genuina en su voz. «Y claramente generosa. ¿Qué alcanzaste a leer de mi carta?». Tabitha dudó, sabiendo que cualquier mentira sería transparente, dado que él la había sorprendido con el papel en su línea de visión directa. «Lo suficiente para saber que no está disfrutando su visita aquí, mi señor», respondió honestamente, manteniendo su voz suave. «Y lo lamento profundamente. No era mi intención invadir su privacidad». Nathaniel guardó silencio por un momento, terminando de limpiar el agua antes de ponerse de pie y extenderle la mano para ayudarla a levantarse. Tabitha la tomó con cautela, sorprendida una vez más por la cortesía que mostraba hacia alguien que él creía era solo una sirvienta. «Aprecio tu honestidad», dijo finalmente. «Y tienes razón. No estoy disfrutando particularmente esta visita, aunque no tiene nada que ver con la hospitalidad de esta casa o con el servicio. Simplemente estoy cansado de este juego constante». «¿Qué juego, mi señor?», preguntó Tabitha antes de poder detenerse. Nathaniel caminó hacia la ventana, mirando hacia los jardines que se extendían bajo el sol del atardecer. Cuando habló, había una vulnerabilidad en su voz que hizo que algo en el pecho de Tabitha se apretara dolorosamente. «El juego del matrimonio aristocrático», respondió, «donde las personas son reducidas a sus títulos y fortunas, donde las conversaciones están ensayadas y las sonrisas son calculadas, donde todos quieren algo de ti, pero nadie realmente quiere conocerte». Tabitha se quedó inmóvil, procesando sus palabras. Cada frase resonaba con su propia experiencia, su propia frustración. Aquí estaba este hombre, este conde acaudalado y deseado, expresando exactamente los mismos sentimientos que la habían llevado a ella a esconderse detrás del disfraz de una sirvienta. «¿Puedo hacerle una pregunta, mi señor?», se atrevió a decir. Nathaniel se giró hacia ella, una ceja arqueada con sorpresa. «Normalmente las sirvientas no hacen preguntas personales a sus empleadores, pero has demostrado ser poco convencional hasta ahora, Mary. Adelante». «Si está tan cansado del juego, ¿por qué sigue jugándolo?», preguntó Tabitha. «Usted es un conde, tiene poder, recursos. Podría simplemente retirarse de todo esto». Nathaniel soltó una risa amarga. «Ah, si fuera tan simple». Caminó hacia el escritorio, apoyándose contra él. «Tengo responsabilidades, Mary, un título que viene con deberes hacia mi familia, mi propiedad, mis inquilinos. Y sí,
Eventualmente necesito un heredero. Pero más que eso, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Supongo que sigo teniendo la esperanza de que en algún lugar, en medio de todo este teatro absurdo, podría encontrar algo real. Alguien que me vea como Nathaniel, no como el conde Whitmore. ¿Y qué pasa si esa persona estuviera más cerca de lo que piensa? Las palabras salieron de la boca de Tabitha antes de que pudiera detenerlas. Nathaniel la miró intensamente, y por un momento, Tabitha temió haber revelado demasiado. Pero entonces él sonrió, una sonrisa triste pero genuina. «Eres una joven muy perceptiva, Mary Sullivan», dijo, «y peligrosamente fácil de hablar. Debo tener cuidado o terminaré compartiendo todos mis secretos contigo». «Sus secretos estarían seguros conmigo, mi señor», respondió Tabitha, y lo decía completamente en serio. «Lo creo». Nathaniel se enderezó. «Ahora creo que debo prepararme para la cena. Lord Cawthorne estará ansioso por exhibir a su hija, y yo debo hacer mi mejor esfuerzo para parecer adecuadamente impresionado por una joven que probablemente esté tan poco entusiasmada con este encuentro como yo». Tabitha sintió una punzada de culpa, mezclada con algo que no pudo identificar completamente. Aquí estaba él, preparándose para conocerla sin saber que ya la conocía, que ya había compartido con ella más honestidad en 20 minutos de lo que probablemente compartiría en toda la velada formal. «Estoy segura de que la señorita Cawthorne apreciará su esfuerzo, mi señor», dijo manteniendo su voz neutral. «¿La conoces?», preguntó Nathaniel con curiosidad. «Solo por reputación, mi señor», mintió Tabitha. «Dicen que es diferente a las otras damas de la alta sociedad». «¿Diferente en qué sentido?». Nathaniel parecía genuinamente interesado. Tabitha consideró su respuesta cuidadosamente. Esta era una oportunidad única para darle información sobre ella misma sin las restricciones de su identidad aristocrática. «Dicen que lee mucho, que tiene opiniones propias sobre temas que las damas normalmente no discuten. Algunos la consideran difícil, otros simplemente la ven como incomprendida». Tabitha se sorprendió de su propia honestidad. «Dicen que su padre la encuentra problemática porque no encaja en el molde que él esperaba». «Entonces quizás esta cena sea más interesante de lo que anticipaba», murmuró Nathaniel, con un brillo de interés genuino en sus ojos. «Una mujer con opiniones propias suena considerablemente más atractiva que otra autómata aristocrática, repitiendo frases ensayadas. Entonces espero que no la juzgue demasiado duramente si resulta ser inesperada», dijo Tabitha suavemente. «Mary». Nathaniel caminó hacia ella, deteniéndose a una distancia apropiada, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las motas doradas en sus ojos azules. «Después de esta conversación, creo que he desarrollado un gran aprecio por lo inesperado». El aire entre ellos pareció cargarse con algo indefinible, algo que hizo que a Tabitha se le dificultara respirar. Por un momento horrible y maravilloso, se preguntó qué pasaría si simplemente se quitara la cofia, revelara su identidad y le dijera la verdad sobre todo. Pero el sonido de la campana del comedor, resonando a través de la mansión, rompió el momento. Nathaniel se apartó, sacudiéndose visiblemente como si también hubiera sentido algo extraño en el aire. «Debo vestirme para la cena», dijo, su voz recuperando el tono formal. «Gracias por tu servicio esta tarde, Mary, y por tu discreción respecto a nuestra conversación». «Por supuesto, mi señor». Tabitha hizo una reverencia y se dirigió rápidamente hacia la puerta. «Mary», la voz de Nathaniel la detuvo una última vez. «¿Estarás sirviendo durante la cena?» «No, mi señor. Solo el personal senior sirve en el comedor formal», respondió Tabitha, agradecida de que al menos en eso había sido honesta. «Una pena», dijo él, y había algo en su tono que hizo que el corazón de Tabitha diera un vuelco. Habría sido reconfortante ver un rostro amigable en la mesa. Tabitha salió de la habitación con las piernas temblorosas, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Se apoyó contra la pared del corredor, tratando de calmar su respiración acelerada y el torbellino de emociones que amenazaban con abrumarla. En menos de 12 horas, su plan cuidadosamente elaborado se había complicado de maneras que nunca había anticipado. Nathaniel Whitmore no era el aristócrata arrogante que había esperado encontrar. Era inteligente, reflexivo, sorprendentemente humilde, y estaba buscando exactamente lo mismo que ella: autenticidad en un mundo construido sobre apariencias. Y lo más peligroso de todo era que Tabitha
estaba comenzando a sentir algo por él, algo real, algo profundo, algo que iba mucho más allá de la mera atracción física. «Mary, ¿qué estás haciendo ahí parada?». La voz de Clara la sobresaltó. «Debes cambiarte inmediatamente. La cena comienza en 45 minutos. Y tu padre ya está preguntando por ti». Tabitha siguió a Clara por los pasillos de servicio hasta su habitación, donde el vestido de seda azul oscuro que su padre había mandado hacer específicamente para esta noche estaba extendido sobre la cama. Era hermoso, con un escote en forma de V que realzaba su figura y mangas largas adornadas con encaje delicado. Pero al mirarlo, todo lo que Tabitha podía pensar era en lo falso que se sentiría usándolo, sabiendo que el hombre que estaba a punto de conocer oficialmente ya la había visto más genuina en su disfraz de sirvienta que como jamás podría serlo vestida de aristócrata. «¿Qué sucedió?», preguntó Clara mientras comenzaba a ayudarla a desvestirse. «Te ves perturbada». «Es complicado», murmuró Tabitha mientras Clara desabrochaba el uniforme de sirvienta. «El conde no es lo que esperaba, Clara». «Para nada». «¿En qué sentido?». Clara comenzó a peinar el cabello de Tabitha, liberándolo de la cofia y cepillándolo hasta que brilló como caoba bajo la luz de las lámparas. «Es amable, genuinamente amable. Trata a los sirvientes como personas, no como muebles invisibles, y está cansado del mismo juego que yo odio, buscando la misma autenticidad que yo anhelo». Tabitha cerró los ojos mientras Clara comenzaba a crear un elaborado peinado. «Clara, ¿qué he hecho? ¿Qué pasa si esto se vuelve más complicado de lo que planeé? Entonces lo enfrentarás como has enfrentado todo en tu vida», dijo Clara firmemente, «con inteligencia, coraje y honestidad cuando sea posible. Pero, señorita Tabitha, debe recordar algo importante. Él no sabe quién es usted realmente. Sea cual sea la conexión que sintió con Mary Sullivan, necesita descubrir si puede sentir lo mismo con Tabitha Cawthorne». Clara tenía razón, por supuesto, pero mientras Tabitha se miraba en el espejo, transformada nuevamente en la heredera aristocrática, con su vestido de seda y su cabello elaboradamente peinado, no pudo evitar sentir que estaba a punto de perder algo precioso que apenas había comenzado a encontrar. En 30 minutos, entraría al comedor como Tabitha Cawthorne y conocería oficialmente al conde Nathaniel Whitmore. Y tendría que pretender que nunca había visto la vulnerabilidad en sus ojos, que nunca había escuchado la soledad en su voz, que nunca había sentido esa chispa inexplicable de conexión entre ellos. Tendría que pretender ser una extraña para el único hombre que, en el breve tiempo que llevaba conociéndolo, la había hecho sentir vista y comprendida. La ironía era casi insoportable. El comedor de la mansión Cawthorne resplandecía bajo la luz de 3 arañas de cristal, cada vela proyectando sombras danzantes sobre las paredes forradas de terciopelo borgoña. Tabitha descendió la escalinata principal con pasos medidos, su mano enguantada deslizándose sobre la barandilla de caoba, mientras su corazón latía con fuerza contra el corsé apretado de su vestido azul. Lord Edmund Cawthorne la esperaba al pie de las escaleras, su expresión crítica recorriendo cada detalle de su apariencia. Por una vez, pareció satisfecho con lo que vio. «Finalmente luces como una Cawthorne debería lucir», murmuró, ofreciéndole su brazo. «El conde ya está en el salón. Recuerda lo que hablamos. Sé encantadora, pero no demasiado opinante. Sonríe, pero no hables a menos que te pregunten directamente. Y por el amor de Dios, no menciones tus ridículas lecturas de filosofía». Tabitha asintió mecánicamente, su mente en otro lugar completamente. ¿Cómo reaccionaría Nathaniel al verla? ¿Notaría algo familiar en sus ojos, en la forma en que sostenía su cabeza? ¿O la vería simplemente como otra aristócrata más en la interminable procesión de posibles esposas? Entraron al salón, donde Nathaniel esperaba junto a la chimenea, vestido impecablemente con frac negro y chaleco gris perla. Cuando se giró al escuchar sus pasos, Tabitha tuvo que esforzarse por mantener la compostura. A la luz de las velas, era aún más apuesto de lo que recordaba, su postura erguida y sus ojos inteligentes recorriendo la habitación antes de posarse en ella. «Conde Whitmore, permítame presentarle a mi hija Tabitha Cawthorne», anunció Edmund con orgullo apenas contenido. Nathaniel se acercó y tomó la mano de Tabitha, inclinándose sobre ella en un saludo formal. Cuando sus ojos se encontraron, Tabitha contuvo la respiración, esperando ver reconocimiento, pero su expresión permaneció cortésmente neutral,
con solo un destello de curiosidad mientras la estudiaba. «Señorita Cawthorne, es un honor conocerla finalmente», dijo Nathaniel, su voz formal y medida, tan diferente del tono cálido que había usado con Mary Sullivan esa tarde. «El honor es mío, conde Whitmore», respondió Tabitha, ejecutando una reverencia perfecta que había practicado 1000 veces, pero que ahora se sentía completamente falsa. «Pasemos al comedor». Edmund prácticamente los empujó hacia las puertas dobles. «La señora Pemberton ha preparado un festín excepcional para la ocasión». La cena transcurrió con la dolorosa lentitud de una obra de teatro mal actuada. Edmund dominaba la conversación, alardeando sobre sus propiedades, sus conexiones políticas y sutilmente sobre las virtudes de Tabitha, como si estuviera vendiendo un caballo de carreras. Nathaniel respondía con la cortesía educada de alguien acostumbrado a tales exhibiciones, pero Tabitha podía ver el aburrimiento apenas disimulado en sus ojos. Era exactamente el tipo de velada que él había descrito en su carta a Thomas, y la ironía no se le escapaba a Tabitha. Aquí estaban, atrapados en el teatro que ambos despreciaban, interpretando roles que ninguno había elegido. «Mi hija toca el piano excepcionalmente bien», Edmund estaba diciendo, ignorando completamente la mirada de advertencia de Tabitha, «y borda con una habilidad digna de admiración». «¿De verdad?». Nathaniel se giró hacia Tabitha, y había algo en sus ojos que sugería que no le interesaban particularmente el piano o el bordado. «¿Y qué le gusta hacer cuando no está tocando o bordando, señorita Cawthorne?». Era una pregunta simple, pero cargada de significado. Tabitha sintió la mirada penetrante de su padre clavándose en ella, recordándole sus instrucciones, pero cuando miró los ojos de Nathaniel, vio el mismo deseo de autenticidad que había visto en la habitación azul esa tarde. «Leo, conde Whitmore», respondió finalmente, decidiendo arriesgarse. «Leo extensamente, filosofía, principalmente. John Stuart Mill es uno de mis favoritos, particularmente sus escritos sobre la libertad individual y los derechos de las mujeres». Edmund casi se atragantó con su vino. Nathaniel, sin embargo, se inclinó hacia adelante con interés genuino brillando en sus ojos. «¿Mill?», repitió. No esperaba encontrar a otra admiradora de su trabajo. ¿Ha leído su ensayo sobre el sometimiento de las mujeres? «Lo he leído 3 veces», admitió Tabitha, sintiendo cómo algo dentro de ella se despertaba. Su argumento de que la subordinación legal de un sexo al otro es incorrecta en sí misma, y uno de los principales obstáculos para el mejoramiento humano, es particularmente convincente. «Tabitha, no creo que el conde esté interesado en…», comenzó Edmund, pero Nathaniel lo interrumpió con un gesto de su mano. «Al contrario, Lord Cawthorne, estoy fascinado». Nathaniel no apartaba los ojos de Tabitha. «¿Y qué opina sobre su afirmación de que las diferencias intelectuales entre hombres y mujeres son en gran medida el resultado de la educación y las circunstancias sociales?» «Creo que tiene razón», respondió Tabitha, olvidando completamente las advertencias de su padre. «Las mujeres no son naturalmente inferiores. Simplemente se nos niega sistemáticamente la oportunidad de demostrar nuestras capacidades. Se nos enseña a ser decorativas y dóciles cuando podríamos ser pensadoras y líderes». El silencio que siguió fue ensordecedor. Edmund parecía estar al borde de un ataque de apoplejía, su rostro enrojecido y su copa temblando en su mano. Pero Nathaniel sonreía. No era la sonrisa cortés y vacía de la aristocracia, sino algo genuino y cálido que transformaba completamente su rostro. «Señorita Cawthorne», dijo lentamente, «es usted absolutamente refrescante». «¿Refrescante?». Edmund encontró su voz, claramente confundido sobre si eso era un cumplido o una crítica velada. «Completamente». Nathaniel se volvió hacia Edmund. «Lord Cawthorne, ¿me permitiría hablar a solas con su hija en el jardín? Con un acompañante apropiado, por supuesto. El aire nocturno es agradable y me gustaría continuar esta conversación fascinante». Edmund, atrapado entre su deseo de complacer al conde y su horror ante el comportamiento de Tabitha, solo pudo asentir débilmente. Minutos después, Tabitha caminaba por los jardines iluminados por la luna junto a Nathaniel, con Clara siguiéndolos a una distancia respetuosa. El aire fresco era un alivio después del ambiente sofocante del comedor. «Debo disculparme», dijo Nathaniel, cuando estuvieron lo suficientemente lejos de la casa. «He sido terriblemente grosero con usted esta noche». Tabitha se detuvo sorprendida. «¿Grosero?».
No entiendo. Llegué a esta cena con prejuicios injustos, explicó Nathaniel girándose para mirarla directamente. Asumí que sería como todas las demás. Educada pero vacía, hermosa pero sin sustancia. Me preparé para otra velada aburrida de conversación superficial. Y luego usted habló sobre Mill. Y, presionó Tabitha cuando él hizo una pausa. Y me di cuenta de que había estado buscando en los lugares equivocados. Nathaniel dio un paso más cerca. Esta tarde hablé con una sirvienta que me hizo sentir más comprendido en 20 minutos que en años de interacciones sociales. Me dije a mí mismo que era irónico, que una simple sirvienta se detuvo y sus ojos se agrandaron repentinamente. Excepto que no era simple, ¿verdad? Sabía leer, hablaba con una elocuencia inusual. El corazón de Tabitha se detuvo. Nathaniel la estudiaba intensamente, sus ojos recorriendo cada detalle de su rostro. Sus ojos, murmuró, verdes con motas doradas. Y esa inclinación de cabeza cuando habla apasionadamente. Dios mío, Mary Sullivan. No había razón para negarlo. Tabitha levantó su barbilla, preparándose para su furia. Sí, admitió. Soy Mary Sullivan. O más precisamente, soy Tabitha Coldthorne, interpretando a Mary Sullivan. ¿Por qué?, preguntó Nathaniel, y sorprendentemente no había ira en su voz. Por la misma razón por la que usted le escribió a Thomas sobre estar cansado del teatro, respondió Tabitha. Quería conocerlo realmente, sin las máscaras que nos obligan a usar. Nathaniel guardó silencio por un largo momento. Finalmente, para su absoluto asombro, él comenzó a reír. No era una risa burlona, sino genuina, llena de alegría. Es brillante, dijo. Completamente inapropiado, potencialmente escandaloso y absolutamente brillante. ¿Y qué descubrió sobre mí? Descubrí a un hombre que trata a los demás con respeto, independientemente de su posición social, respondió Tabitha. Un hombre que busca autenticidad en un mundo construido sobre falsedades. ¿Y yo? Nathaniel cerró la distancia entre ellos. ¿Qué he descubierto sobre usted? No lo sé, admitió Tabitha. ¿Qué descubrió? Descubrí que la mujer que conocí como Mary y la mujer que conocí como Tabitha son la misma persona, dijo Nathaniel suavemente. Inteligente, valiente, poco convencional y absolutamente fascinante. Descubrí que alguien dispuesto a disfrazarse para conocer mi verdadero carácter es exactamente el tipo de persona que he estado buscando. El corazón de Tabitha dio un vuelco. ¿No está furioso? Debería estarlo, admitió Nathaniel, pero principalmente estoy impresionado y esperanzado de que quizás he encontrado lo que estaba buscando. Yo siento lo mismo, susurró Tabitha. Entonces tengo una propuesta. Nathaniel tomó su mano. Nada de más teatro, nada de más máscaras, solo honestidad entre nosotros. Acepto, respondió Tabitha sonriendo genuinamente, aunque mi padre podría no estar de acuerdo. Entonces tendremos que convencerlo. Nathaniel sonrió. Afortunadamente, tengo considerable experiencia en negociaciones difíciles. Los días siguientes transformaron Winchester. Nathaniel y Tabitha pasaban horas conversando, debatiendo sobre filosofía y literatura con una pasión que escandalizaba a Edmund. Nathaniel comenzó a incluir a Tabitha en sus reuniones de negocios, valorando sus opiniones para la frustración de su padre. Cuando llegó el momento de partir, Nathaniel se arrodilló ante Tabitha y le pidió que se casara con él, no por conveniencia, sino porque había encontrado una verdadera compañera. Tabitha aceptó sin dudarlo. Su matrimonio escandalizó a Winchester. La condesa Whitmore asistía a reuniones parlamentarias y administraba las propiedades con habilidad extraordinaria. Pero más importante, eran felices. A veces Tabitha entraba al estudio vestida como Mary Sullivan, y Nathaniel levantaba la vista sonriendo, recordando la tarde en que todo comenzó. En las noches tranquilas, sentados ante la chimenea, Tabitha reflexionaba sobre cómo un acto de rebelión la había llevado al amor y a la libertad de ser completamente ella misma. Había encontrado a un hombre que amaba tanto a Tabitha como a Mary, porque ambas eran facetas de la misma mujer extraordinaria. El jarrón Ming nunca fue reemplazado. En su lugar, una simple jarra de cerámica con flores silvestres recordaba que las cosas más valiosas emergen de los fragmentos rotos y que el verdadero valor está en el coraje de ser auténtico.